Hola, bienvenidos a Oboe Academy. Esta semana vamos a hablar de la embocadura en el oboe. Como todos sabéis, la mayoría de los oboístas tocamos con los labios hacia adentro. Y esto tiene un motivo, porque es la forma con la que mejor controlamos la vibración de la caña. El hecho de meter los labios, forrar los dientes, que se dice también, forma una especie de almohadilla que controla la vibración que nos proporciona la caña. Pero dicho esto, tenemos que tener mucho cuidado de qué manera forramos los dientes, metemos los labios y también cuánta caña metemos dentro de la boca. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con meter los labios y sujetar la caña. Por ejemplo, ahora lo que estaba haciendo producía un sonido demasiado agudo que con el oboe sería estridente. El truco está en mantener los labios bien metidos y que sean las comisuras de los labios los que controlen que no se salgan. ¿Ves? Por ejemplo, este sería un sonido de inicio mucho más normal, también punto de partida para los ejercicios de calentamiento que hacemos todos los días. El truco es dejar que sean los dientes los que sujeten los labios sin salirse, pero sin presionar sobre ellos. El hecho de apretar nos va a perjudicar mucho en el sonido y nos va a quitar mucha posibilidad de fraseo, mucha posibilidad de matices. Simplemente el hecho de meter los labios por detrás de los dientes ya crea una forma que lo sujeta ahí. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos encontramos con alumnos que sí, es cierto que meten los labios, pero sin darse cuenta, o por la fatiga o por un defecto de inicio, lo que hacen es esto: meter los labios, pero que no quedan realmente por detrás de los dientes, sino un poco por fuera. De esta manera perdemos ese efecto de los dientes, esa ayuda que nos proporcionan los dientes para sujetar en su sitio, y tenemos mucha mayor fatiga muscular. Dicho esto, tampoco se puede establecer cuánto se deben meter los labios dentro de la boca, porque depende mucho del grosor de los labios de cada uno, de la forma de los dientes, de la forma de la boca en general. Yo, por ejemplo, meto bastante, pero tengo alumnos que meten menos y controlan igual de bien, porque todo el control se establece aquí, en las comisuras de los labios. Yo puedo tener bien metido y a partir de aquí ejerzo el control sobre la caña para controlar el sonido, para buscar diferentes sonoridades. Ejercicios para trabajar esto. El primero y más sencillo de todos es simplemente averiguar cuánto podemos meter los labios sin forzar, esa forma natural que os he dicho que sujetan pero sin presionar. Y una vez que tengo esa posición, comprobar que es algo que puedo mover. Estoy jugando con la mandíbula, estoy jugando con las comisuras. Ya veis que la embocadura no es algo fijo, los labios se mantienen en su sitio, no se salen, pero puedo buscar amplitud de sonido, puedo mover la embocadura. Esto mismo lo puedo hacer con la caña. Primero, a mí me gustaría hacer, sobre todo con los debutantes, los que acaban de empezar, sin tocar. Podemos sujetar con la mano, por mayor seguridad. Es una buena manera de comprobar que consiguen meter los labios y que mantienen esta flexibilidad. Siguiente paso, lo mismo, pero ya produciendo un sonido. Que esto ya se parece mucho al primer ejercicio de calentamiento que hacemos todos los días, ¿verdad? Antes de hacer con la lengua diferentes sonidos, movilización de la embocadura. De esta forma, si en cualquier momento tenemos un problema, que vemos que estamos altos de afinación o que estamos nerviosos y estamos apretando más de la cuenta, sabemos que podemos corregir lo que tenemos, esta flexibilidad. Bien, hasta aquí el primer punto, que es meter los labios de una forma relajada pero controlada. El segundo punto importante, ¿cuánto meter la caña? Aquí tampoco podemos establecer una norma fija, no os puedo decir cuántos milímetros de caña entran dentro de la boca, depende, como antes, de cada uno, y en este caso también tipo de raspado de la caña, la forma de tocar de cada uno, etc. Por término general, podríamos establecer así que la parte más raspada de la caña quede dentro de la boca. Esto finge ser la boca, por supuesto, este es el interior. Tenemos la parte más raspada dentro, que vibra libremente. Aquí controlamos con las comisuras la vibración y luego ya
continúa hacia el oboe. ¿Qué ocurre si variamos estos parámetros? Ya os digo que para cada uno son distintos estos parámetros, tenéis que experimentar. Si metemos demasiado, tenemos demasiada caña dentro de la boca que vibrará de forma incontrolada. Nos empezará a sonar a gaita, sonido desagradable. Pero, por el contrario, si de la posición ideal metemos de demasiado poco, hay poca parte de la caña vibrando dentro de la boca y el sonido resultará más ahogado, no tendrá color. Vamos a probarlo. ¿Cómo se secan las cañas cuando estamos hablando, verdad? Por ejemplo, he tocado normal, como al principio. Voy a probar a hacer lo mismo, pero metiendo más. Y tampoco muchísimo más, un par de milímetros. En lugar de... Ya veis, es muy estridente, no lo puedo controlar. Y no es una diferencia, probablemente ni se verá en la cámara. Será 1 milímetro o 2, pero cambia completamente el sonido. El opuesto. He metido tan poco que la caña no vibra. El sonido es pequeño, se corta. El truco es encontrar el punto exacto. ¿Y cómo lo encontramos? Haciendo experimentos y, sobre todo, practicando todos los días. Siempre os insisto, trabajad la técnica básica, aparte del repertorio, de los estudios, etcétera, y teniendo en cuenta este tipo de cosas. Cuando hacéis una nota tenida, sea con la caña o sea con el oboe, conseguiréis el mayor control, el mejor sonido, la mejor amplitud y la mejor afinación también, cuando encontréis esa posición relajada de la embocadura, labios metidos pero sin tensión, y con la medida justa de caña dentro de la boca. Seguimos la semana que viene.